Clase programada para la sesión de hoy, estábamos desarrollando los delitos que atentan contra el patrimonio. Y el último día estuvimos tratando el delito tipo, que es el delito de hurto. Hicimos pues un análisis reflexivo sobre cada uno de los tipos penales. Tenemos pendiente pues para la sesión de hoy el robo, y de acuerdo a la agenda que enviamos, pues vemos el día de hoy también las usurpaciones, el delito de usurpación y el delito de extorsión y chantaje. Bien, en primer lugar, para que ustedes recuerden, la sesión pasada pues dijimos básicamente que el delito de hurto, que es el delito tipo, estaba integrado por un elemento subjetivo eminentemente doloso. Es decir, pues que debe haber voluntad y conciencia de parte del sujeto activo de cometer ese tipo de delito. O sea, el tomar cosa mueble, total o parcialmente ajena, tal y como lo establece el Código Penal nuestro. Todos los elementos que vimos en el delito de hurto, a partir de este elemento subjetivo, digamos que tienen también vigencia con lo que es el delito de robo. Es decir, se integra con los mismos elementos, excepto uno que es el que hace la sustancial diferencia, y es lo relativo a la violencia. El hurto, dijimos, es la sustracción subrepticia de una cosa total o parcialmente ajena. Cuando hablamos de tomar subrepticiamente, como dice el código, es tomar sigilosamente, sin que se den cuenta. Contrario sensu, cuando se habla de robo, el código utiliza el verbo apoderarse. Quien se apoderare de cosa mueble sigue siendo un elemento característico de ambos. Los muebles que pueden trasladarse de un lugar a otro sin destruirse, total o parcialmente ajenos, pero en el robo necesariamente debe existir violencia. Una violencia que para la legislación penal guatemalteca puede ser antes de la aprehensión, durante la aprehensión e incluso después de la aprehensión. Es ese tipo de violencia el que caracteriza al robo y lo hace diferente al delito de hurto. Y luego vamos a ver los diferentes tipos de robo que son exactamente los mismos del hurto, exactamente los mismos. Lo único, insisto, es que acá estamos hablando de una aprehensión violenta. Importante es advertir también que de acuerdo a las diferentes legislaciones, por lo menos en Centroamérica y muchos países latinoamericanos, aceptan, al igual que Guatemala, la violencia en el robo, en el delito de robo me refiero, la violencia anterior a la aprehensión y simultánea a la aprehensión, o sea, al mismo tiempo que se da la aprehensión. Pero la mayoría de legislaciones no acepta la violencia posterior, lo cual sí acepta y la hace diferente a la legislación penal guatemalteca. Si ustedes ven, por ejemplo, el 251 dice: quien sin la debida autorización, con violencia anterior, simultánea o posterior a la aprehensión,
tomar cosa mueble, total o parcialmente ajena. Es decir, acepta la violencia posterior. Acá se trata, al igual que el hurto, de cosas muebles, no de inmuebles. Es decir, tenemos los mismos elementos. El elemento sustancialmente diferente es la violencia. En el robo hay violencia. La violencia anterior, obviamente, bueno, ¿qué tipo de violencia? Pues aquí puede ser violencia material o absoluta y la violencia psicológica o la vis compulsiva. Vis absoluta o vis compulsiva, material o psicológica. ¿Qué pasa si un sujeto en la calle encañona a una persona y le pide que le entregue la cartera? Obviamente, ante esta amenaza, la persona entrega su cartera, entrega su celular o lo que sea. Esa es una violencia anterior a la aprehensión. Pero puede ser que otro sujeto en la calle le dé un golpe en la cabeza a una persona y le arrebate el bolso, a una dama, por ejemplo. Esa es una violencia concomitante, o sea, al mismo tiempo de que pues se da la violencia al mismo tiempo que se da la aprehensión. Y esto es aceptable pues en la mayoría de legislaciones. Lo que es particularmente característico de la legislación guatemalteca es la violencia posterior. ¿Cómo la explicamos? Tal vez a través de un ejemplo les queda a ustedes pues, muy clara. ¿Qué pasa si, por ejemplo, un sujeto aprovecha que no está nadie en la vecindad de su casa? Está abierta la puerta de la sala, por ejemplo, y no hay ninguna persona. Y ahí hay un aparato de sonido, una computadora que a él le gusta. Entonces, él aprovecha para entrar y sacarla. La toma y se la lleva. Muy bien, la saca de la casa. Si yo le preguntara a ustedes en este momento qué delito cometió, vamos a ver que estamos ante un delito de hurto. Hurto y agravado porque fue dentro de la casa, pero es un hurto, es decir, no hay violencia. Muy bien, ahí está consumado el hurto. Pero ¿qué pasa si él ha salido de la casa, 50 metros fuera de la casa, y encuentra que viene para su casa el dueño de la computadora? Y ve que esa computadora que lleva a su vecino es la computadora de él que ha sacado a su casa. Entonces le reclama, le dice, mire usted, ¿y qué pasó? ¿Por qué lleva esa computadora? Es la mía. Y ante esa situación él saca el revólver y lo amenaza, que si trata de quitársela, pues le dará un tiro. Ante esa situación, el otro prefiere que se lleve en su computadora. Esa es una violencia posterior a la aprehensión. Para Guatemala, eso también, el delito constituiría un robo agravado, con violencia posterior a la aprehensión. Pero si estuviéramos en El Salvador, por ejemplo, en Costa Rica, donde la violencia para el robo solo se acepta anterior o simultánea, ¿qué sería? Bueno, ahí estaríamos frente a un hurto agravado y un delito de amenazas de muerte o una tentativa de homicidio. Eso es ya diferente. ¿Por qué? Porque estas legislaciones no aceptan la violencia posterior, solo aceptan la anterior y la simultánea. Esa es la diferencia. Entonces nosotros pues aceptamos de acuerdo al 251 para tipificar el delito de robo cualquier tipo de violencia, ya sea pues material o psicológica, vis absoluto, vis compulsiva, anterior, simultánea y posterior. Ha quedado claro.
Muy bien. Luego, pues, la estructura del robo, al igual que el hurto, pues la diferencia está que acá el Código Penal nuestro habla de apoderarse, y ese apoderamiento como que lleva implícito la violencia. Cuando se habla del hurto no se habla de apoderarse, se habla de tomar sigilosamente. Muy bien. Luego el 252 habla del robo agravado. Es decir, es un robo tal y como lo explica el 251 con violencia anterior, simultánea o posterior, solo que se da en las circunstancias siguientes. Cuando se cometiera en despoblado o en cuadrilla, si el robo se comete aprovechando que no hay ninguna persona, absolutamente nadie, para romper la puerta y entrar a una casa. Despoblado. En cuadrilla, si entran 4 personas, no es una persona, son 4, ahí se agrava. Se agrava cuando se empleare violencia en cualquier forma, es para entrar al lugar del hecho. En el 3 dice, se agrava si los delincuentes llevaran armas o narcóticos, aun cuando no hicieran uso de ellos. 4, si lo efectuaren con simulación de autoridad o usando disfraz. 5, si se cometiere contra oficina bancaria, recaudatoria, industrial, comercial o mercantil, u otra que conserve caudales o cuando la violencia se ejerce sobre custodios. 6, cuando el delito se cometiere asaltando ferrocarril, buque, nave, aeronave, automóvil u otro vehículo. 7, cuando concurren alguna de las circunstancias contenidas en los incisos 1, 2, 3, 7, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 del artículo 247, que es el del hurto, ¿verdad?, de este código. Entonces, el del hurto agravado. Entonces, el robo obviamente tiene una pena de prisión de 3 a 12 años. Si es agravado, es de 6 a 15 años. Se duplica la pena. Pero pues tiene pues las mismas características del hurto con la diferencia de la violencia. Luego el 253 habla del robo de uso. ¿Recuerdan ustedes cuando expliqué el hurto de uso? El propósito deliberado del sujeto activo en el hurto de uso es llevarse la cosa mueble única y exclusivamente con el propósito de usarla y devolverla. Igual en el robo de uso, el propósito deliberado del delincuente es pues robarse la cosa mueble con el objeto de usarla, pero luego devolverla. Entonces dice el 253, cuando el hecho que se refiere al artículo 248, que es el hurto de uso de este código, se cometiere con violencia, será calificado como robo de uso. O sea, si es con violencia, robo de uso. Luego el 254 habla del robo de fluidos, y al igual que el hurto, es decir, los mismos objetos muebles, electricidad, agua o cualquier gas que pueda envasarse y trasladarse de un lugar a otro. Ese es un fluido. Si es sin violencia, es un hurto de fluidos. Si es con violencia, de acuerdo al 254, es robo de fluidos. Luego el 255 habla del robo impropio. Acuérdense ustedes que el 250 hablaba del hurto impropio. En el robo impropio se llama robo impropio porque es robárselo de uno mismo. Yo les explicaba que esto, pues aparentemente pareciera ser un poco contradictorio. ¿Cómo es posible que yo me robe lo que es mío? Sí, es posible, les decía yo, y les puse el ejemplo de que si yo era dueño de un carro y lo tenía arrendado a otra persona durante un año, y no habiendo transcurrido el año, yo encuentro mi carro en la calle, no tengo carro, y entonces le rompo el vidrio y yo tengo la llave del switch y me lo llevo. Bueno, ese es un robo impropio. O sea, porque el carro es mío. Si la policía me detiene, pues yo le enseño los papeles, están a mi nombre. Y no hay nada.
Claro, pero lo que no sabe la policía es que ese carro es mío, pero yo lo tenía arrendado legalmente por escritura pública por un año a otra persona. Entonces ahí es donde se da el robo o el hurto impropio, dependiendo si hay o no hay violencia. Ven, es lo mismo. Los tipos penales son los mismos. Lo que cambia y hace la diferencia es la violencia. El 255 le fue adherido en el año 94 una adhesión del 255 bis. Eso sí no lo tiene el hurto. Pero aquí lo tomaron para los dos y le pusieron como nominativo al tipo de los hechos sacrílegos, dice, hechos sacrílegos. Y habla de hurto o de robo. Puede ser hurto sin violencia o robo con violencia, pero de objetos destinados al culto. Eso es todo. Dice entonces que cuando los hechos a que se refieren los artículos relativos al hurto y relativos al robo, el objeto materia del delito sea destinado al culto, sea cosa sagrada o no, tales como Santísimo Sacramento, santos óleos, santas imágenes, en bulto o en pintura, vasos sagrados, cálices, copones, dice patenas custodias, corporales, purificadores, ornamentos, vestiduras sagradas, pilas bautismales, confesionarios, púlpitos, coronas, resplandores, anillos, cadenas, pulseras, crucifijos, floreros, candeleros, luz alta, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que podría ser parte de lo que se usa en las iglesias. Esto es de lo que se conoce, pues, como hechos sacrílegos, y fue una adición que se le hizo al Código Penal en el 255 bis. Y luego, pues, finaliza diciendo que a las personas que a sabiendas, esa es otra cosa, que a sabiendas enajenen, o sea, vendan, exporten, trafiquen o alteren en cualquier forma dichos objetos, todos estos que hemos mencionado, los que están ahí, o similares, la pena a imponer será de 10 años de prisión correccional inconmutables y una multa del doble del valor de los objetos en materia del delito. Se exceptúan sus legítimos propietarios y tenedores y las personas legalmente autorizadas. O sea, pues es una agravación de la responsabilidad penal y de la pena, cuando estos objetos, pues, se les hurta o se les roba con el objeto de venderlos, exportarlos o traficarlos, ¿no? Ese es el 255. Y finaliza diciendo que será obligación del Estado velar por el inmediato aseguramiento de tales objetos, así como la pronta entrega a sus propietarios. Muy bien. Esto es en cuanto a lo que podemos decir del delito tipo y el delito más grave, o sea, del hurto y el robo. Pues, como siempre lo he dicho, a veces analizando los tipos penales, uno no cree que pueda haber ningún problema o que aparentemente son muy sencillos, aunque en la práctica muchas veces, tal y como se los he comentado y les he explicado, se complica. Aquí recuerdo un caso y se los voy a plantear con el objeto, pues tal vez no de resolver ahorita, pero sí de repente se los ponemos en el examen, ya sea en el segundo parcial o en el final, pero para que lo empiecen ustedes a analizar como laboratorio. Y se trata, recuerdo yo, de dos lecherías que estaban en dos terrenos contiguos, o sea, dos fincas lecheras, pues digamos.
donde en una oportunidad el dueño de una de las lecherías le dijo a su trabajador, a su mayordomo, mira, le dijo, fíjate que estoy con una preocupación. Fíjate que mi vecino, pues la lechería que está acá pegado con nosotros, pues tenemos 10 vacas cada uno, el mismo número de vacas, pero resulta que nosotros estamos produciendo la mitad de leche de la que ellos están produciendo. ¿A qué se debe? Pues si estamos hablando de que ordeñamos 10 vacas cada uno, 20 vacas cada uno. Entonces el trabajador, el mayordomo le dijo, mire, le dijo, ¿sabe qué es lo que pasa? Que ellos tienen un mejor toro que nosotros. Entonces es la raza, le dijo. Y ese toro, pues obviamente es mucho mejor que el que nosotros tenemos, es más fino, y por eso es que las vacas producen más leche. Ante esa situación, el dueño de la lechería le dijo, mira, hagamos una cosa. Ahorita hay 3, 4 vacas que están en celo. Y al ratito vienen las otras, pues que ya quieren, pues, toro para cargarlas. Pero mira, por lo que me estás diciendo, ya no les pongas el toro de nosotros. Mira, cuando estas vacas estén estas como que están en celo, a medianoche, cuando todos estén durmiendo, pasate a traer el toro de los vecinos de la otra finca y que vengan pues a jugar con las vacas que están en brama de nosotros. Y antes de que amanezca, volvés a devolver el toro, lo llevas ahí para que nadie se dé cuenta. Eso dispusieron y eso hicieron. Y pasaron 4, 5 meses haciendo eso. A las 12 de la noche, el muchacho pasaba para el otro lado, solo abría pues obviamente la puerta que tenían y sacaba el toro y lo traía para esta finca y lo ponía a jugar con las vacas que estaban en brama, para que salieran cargadas de ese toro. Y a las 4 de la mañana, antes de que amaneciera, devolvía el toro, lo iba a dejar a su lugar otra vez. Y así pasaron 4 o 5 meses. Pero al final se dieron cuenta y lo capturaron. Es decir, cuando estaba devolviendo el toro. La pregunta para ustedes es, y la discusión que se tuvo en aquel momento es, ¿qué delitos se tipifican en el presente caso? Entonces, hagan un análisis ustedes, van a ver qué importante es. Si hay un delito de tipo patrimonial, como los que hemos visto hasta ahorita, ¿qué delito será? Lo que hacían, repito, es ir a sacar al toro en la noche. Lo pasaban para este lado, a que cargara a las vacas, y luego lo devolvían, para que nadie se diera cuenta, hasta que lo detuvieron. No lo va a resolver hoy, y pues, espero que de repente se los pongamos en el segundo parcial o el final, pero ahí les queda un buen laboratorio, para que vean ustedes, pues empezar a hacer el análisis de los elementos pues, que hemos platicado hasta ahora. Muy bien. Con esto pasamos al segundo punto, que se refiere a delitos contra el patrimonio, pero cuando los bienes son inmuebles. Porque hay una característica que es común en el hurto del robo, que son bienes muebles. Pero les decía yo qué pasa cuando la gente dice que me robaron mi casa. Fíjese que me robaron un terreno. Fíjese que bueno,
¿Se pueden robar casas, terrenos, lotes, fincas? No, porque son bienes inmuebles. ¿Y qué pasa con los bienes inmuebles? Bueno, la protección se da a través de la usurpación. Artículo 256 del Código Penal. Comete el delito de usurpación quien con fines, oigan, ¿quién es sujeto activo? Cualquier persona, con fines de apoderamiento o aprovechamiento ilícitos, despojare o pretendiere despojar a otro de la posesión o tenencia de un bien inmueble o de un derecho real constituido sobre el mismo, o quien ilícitamente con cualquier propósito invada u ocupe un bien inmueble. Es decir, de eso se trata la usurpación, de invadir o bien ocupar un bien inmueble que no es de él, tratando de desapoderar, de despojar de la propiedad, de la posesión o la simple tenencia de quien lo tiene legítimamente en su poder. Eso es la usurpación, pero es un delito muy grave, tan grave que oigan la interpretación auténtica que hizo el legislador acá, y dice así, en el segundo párrafo: la permanencia en el inmueble constituye flagrancia en este delito. Es decir, mientras el usurpador está metido en la casa, en el lote, en el terreno, en el sitio, en la finca, debe considerarse ese acto como un delito flagrante de usurpación. Y si se considera un delito flagrante, hay harta obligación de la policía, el Ministerio Público o el juez de proceder al desalojo de inmediato. Oiga lo que dice el párrafo. La permanencia en el inmueble constituye flagrancia en este delito. La policía, el Ministerio Público o el juez están obligados, no hay para dónde, a impedir que los hechos punibles continúen causando consecuencias ulteriores, ordenándose o procediéndose según corresponda al inmediato desalojo. Esto es pues lo que el Código Penal, en una interpretación auténtica, ordena a la policía, al Ministerio Público o a los jueces. Luego, pues el responsable de usurpación será sancionado con prisión de 1 a 3 años. Esto es el delito de usurpación. Y luego el 257 habla de lo que debe considerarse como una usurpación agravada. La pena será de 2 a 6 años, o sea, se duplica, cuando en alguno de los supuestos a que se refiere el artículo anterior concurran cualquiera de las circunstancias siguientes. A. Que el hecho se lleve a cabo por más de 5 personas. Si el hecho es ejecutado de 6 personas en adelante, más de 5 son 6, la usurpación se agrava. B. Dice, cuando él o los usurpadores se mantengan en el inmueble por más de 3 días. Si los usurpadores permanecen en el inmueble por más de 3 días, hablamos de usurpación agravada. C. Cuando a los poseedores o propietarios del inmueble, sus trabajadores, empleados o dependientes, se les vede el acceso al inmueble o fuesen expulsados del mismo por los usurpadores o tuvieran que abandonarlo por cualquier tipo de intimidación que estos ejercieran en su contra. Ahí estamos hablando también de una agravación. Luego dice, cuando el hecho se lleve a cabo mediante hostigamiento, desorden, violencia, engaño, abuso de confianza, clandestinidad o intimidación, se agrava también. Luego dice, cuando se cause cualquier tipo de daño o perjuicio al inmueble, sus cultivos, instalaciones, caminos de acceso o recursos naturales. Las penas señaladas en este artículo o en el anterior, según el caso, se aplicarán también
a quienes instiguen, propaguen, propongan, fuercen o induzcan a otros a cometer el delito. O sea que aquí también está hablando de la responsabilidad penal, no solo de los que lo llevan a cabo, sino de los autores intelectuales, los que den la orden de hacerlo, los que lo propongan, los que fuercen o induzcan a otro a hacerlos. En todo caso, pues esto es una usurpación agravada. Y estoy pensando en un ejemplo que les di hace algunos días, cuando estábamos viendo, creo que el allanamiento Morada, que venía un señor con su familia del puerto de San José. Se le queda el carro en el camino, eran las 11 de la noche, él con sus 2 niños y su esposa, pues no tenía otra manera de componerlo, y dispuso abrir una casa que estaba ahí en la orilla donde se había quedado su carro, y entró al inmueble, encendió las luces y empezó, es decir, ahí se alojó, pues, mientras amanecía. Un vecino les conté que llamó al propietario y temprano estaba el dueño ahí con la policía. Entonces, ese es otro caso. ¿Qué delito hay en ese caso? Podemos hablar de un delito de allanamiento activo, o podemos hablar de un delito de usurpación agravada. Fíjense qué interesante. ¿Hay responsabilidad penal o no hay responsabilidad penal del sujeto este? Si no hay responsabilidad penal, ¿por qué? Hay un eximente. Fíjense qué interesante, ¿verdad? Pero en todo caso, pues recordé ahorita este caso que les había puesto, que les había contado. Entonces ahí hagan un análisis. Es decir, ¿cuál es la diferencia entre el allanamiento de morada y la usurpación? Es decir, hablando o reflexionando, pues de manera rápida podemos decir, en el allanamiento de morada lo que se protege es a los moradores. Por eso se llama allanamiento de morada, porque es un delito contra la libertad y seguridad individual. ¿De quién? De los moradores. Bueno, ¿y qué pasa cuando la casa está vacía? No hay moradores. Es un inmueble, es una casa como la que estaba ahí, pues camino al puerto, pero estaba totalmente vacía. Es decir, los propietarios, es una casa de descanso, pues ya se habían ido, pues ya se habían regresado para la capital. Y este que se le quedó el carro, pues abrió abusivamente la casa y entró para defenderse. Primer análisis ¿es allanamiento o es usurpación? Es decir, si es allanamiento activo, ¿hay morador? No habían moradores. Entonces no hay allanamiento. Entonces, ¿qué es? Bueno, si alguien se quiere apropiar, se apodera ilegal, clandestinamente, entra, invade un inmueble, pues entonces estamos ante una usurpación. Ahora, pero vean las circunstancias en que este señor lo hizo. Entonces, ahí ustedes pues advierten que es lo reflexivo y lo interesante del derecho penal. En este caso, pues cualquiera podría decir, ustedes, mire, ahí no hay allanamiento, porque no es una morada, no había moradores. Pero entonces hablamos de una usurpación. ¿Qué clase de usurpación es? Pero si se dan cuenta en las circunstancias que se dio, él no tenía la intención de apoderarse del inmueble, ni de permanecer siempre en él. Pues sencillamente era pasar la noche por un estado de necesidad. Si hablamos de un estado de necesidad, hay una causa de justificación. Y una causa de justificación, según el artículo 24, es un eximente de responsabilidad penal.
cuando él está actuando en legítima defensa de su persona, de sus bienes, o en un estado de necesidad ante una situación que sea en un momento determinado. Bien, qué importante. Luego, después de la usurpación agravada, el código habla de alteración de linderos. Esa es otra cosa. En la alteración de linderos, pues estamos hablando de bienes inmuebles, quien con fines de apoderamiento o aprovechamiento ilícito en todo en parte alterare los términos y linderos de los pueblos o heredades o cualquier clase de señales destinadas a fijar los límites de predios contiguos. Aquí lo que se trata pues no es de apoderarse como tal del inmueble, sino de mover los linderos, mover los mojones, pues para meterse de alguna manera, eso sí, pues con propósito de alterar, digamos, la propiedad ajena. Entonces se llama alteración de linderos. Es específico del 258. Y luego el 259 todavía habla de perturbación de la posesión. Quien sin estar comprendido en los 3 artículos anteriores, o sea, cuando no hay usurpación, cuando no hay usurpación agravada, cuando no hay alteración de linderos, perturbar con violencia la posesión o la tenencia de un inmueble. Es decir, en esta perturbación sí es un poco subjetiva. Es decir, si no hay una usurpación o una alteración de linderos, es difícil pensar, bueno, ¿y a qué se refiere la perturbación de la posesión? Dice, quien perturbare con violencia la posesión o tenencia de un inmueble. Es decir, quien tal vez el ánimo es llegar a molestar nada más a los poseedores o a los que lo tienen en ese momento. Pero es casi irrelevante, ¿no? Y luego pues finaliza con algo que sí es muy importante, la usurpación de aguas. Aquí estamos hablando de la usurpación donde el objeto del delito son inmuebles, pero habla de usurpación de aguas y nosotros hablamos cuando vimos el hurto como delito tipo que el agua está considerada puede estar considerada como un bien mueble. Un bien mueble que en todo caso puede ser objeto de hurto o de robo. Sí, siempre y cuando se trate de agua envasada, es decir, de un tonel de agua, de un tambo de agua. Es decir, ahí estamos hablando de agua envasada. Si es agua envasada, se puede considerar bien mueble. ¿Por qué? Porque puede trasladarse de un lugar a otro sin destruirse. Y entonces puede ser sujeto no de usurpación, sino de hurto, de robo. Ahora, ¿qué pasa cuando el agua no está envasada? Si se trata de un río, por ejemplo, del cauce de un río, y que una persona venga y le cambie el cauce al río porque él en su terreno no tiene río, pues si necesita un río para regar sus siembras. El río pasa a 50 metros en terreno de otra persona. Él le cambia de cauce, de camino al río. Eso es un hurto de agua, un robo de agua. ¿O es una usurpación de aguas? Entonces vean lo que dice la usurpación. Quien con fines de apoderamiento o de aprovechamiento ilícito o de perjudicar a otro, represare, desviare o detuviere las aguas, destruyere total o parcialmente represas, canales, acequias o cualquier otro medio de retención o conducción de las mismas, o de cualquier otra manera estorbare o impidiere los derechos de un tercero sobre dichas aguas. Se ha sancionado con sanción de 1 a 3 años y multa de 1.000 a 5.000, pena mixta.
En todo caso, lo que les tiene que quedar claro a ustedes es que el agua puede ser considerado en un momento dado como un bien inmueble cuando no está envasada. Y si no está envasada, como en estos casos, y se le cambia el cauce o se le represa o se le... Entonces vamos a hablar de usurpación de aguas. Pero si el agua está envasada, entonces vamos a hablar de hurto de fluidos. Hurto de fluidos. Hay que tener entonces siempre estar atentos a cuál es la situación del agua, que puede ser como un bien mueble o como bien inmueble. Bien, y por último tenemos para la sesión de hoy dos tipos delictivos que son bastante comunes en nuestro medio de cultura jurídica. Comunes en cuanto a se dice de ellos, aunque realmente uno es el común, el otro es un poco menos común, pero pues ustedes habrán escuchado que constantemente se habla de que ese es un chantaje, están chantajeando o están extorsionando cuando piden dinero, Y esto se puso de moda hace unos 10, 15 años. Una situación lamentable que se da todos los días, hoy mismo, todos los días, en que se le pide dinero a la gente a cambio de no hacerle daño. Y desgraciadamente lo hacen en la gente más que es más voluble, que pone su negocio, que pone su tienda, que pone unas cosas donde no tiene pues mayor seguridad. Entonces vienen los delincuentes y pues ven que les pasan a cobrar el impuesto, y un dinero a cambio de dejarlos trabajar o no hacerles daño, o les pasa a los taxis o esto, todos los días se oye. Pero les voy a comentar algo. Cuando esto principió a darse hace unos 12, 15 años, se hablaba de extorsión y muchas veces los jueces cuando detenían a estos sujetos activos, a estos delincuentes, pues los jueces principiaban el proceso penal por extorsión. Y nosotros hacíamos un análisis en la facultad, en la cátedra, y decíamos, miren, ahí no hay extorsión. Leamos qué dice la extorsión. Les estoy hablando de antes del 2009. Antes del 2009 decía extorsión, y que cometía el delito de extorsión quien con violencia obligare a firmar, suscribir, otorgar, destruir, entregar algún documento o a contraer una obligación o a condonarla o a renunciar a un derecho. Eso era la extorsión. Entonces nosotros decíamos, miren, si unos sujetos piden dinero a un comerciante que tiene su tienda o que tiene su negocio, o a un taxi o qué sé yo, a cambio de no hacerle daño, pues no lesionarlo o ya no digamos matarlo, eso, ¿por qué hablan de extorsión? Si no está obligando a suscribir, otorgar, destruir o entregar algún documento. Esa es extorsión. Esa es extorsión. Y tampoco es chantaje, porque chantaje es pedirle dinero a otro, pero bajo la amenaza pues encubierta o directa de una imputación contra su honor o de revelar algún secreto. Entonces, y eso lo comentábamos.
Pero vean la situación cómo se dio. Después de todos estos análisis y comentarios, entonces el legislativo dispuso a hacer una reforma al Código Penal, al 261, y es la que aparece ahora. Entonces, para que quedara claro, según ellos, hicieron la reforma como quedó ahora. Y miren lo que dice ahora. Quien para procurar un lucro injusto, para defraudarlo o exigirle cantidad de dinero, alguna con violencia o bajo amenaza directa o encubierta o por tercera persona o mediante cualquier medio de comunicación, obligue a otro a entregar dinero o bienes. Y luego dice, igualmente cuando con violencia lo obliga a firmar, suscribir. O sea, antes solo decía la segunda parte. Entonces, en la reforma lo que le hicieron fue agregarle esto para que quedara claro, que el que pedía pisto a otro, pues a cambio de no hacerle daño, pues que quedara claramente que sea la extorsión. La reforma, yo les decía, no fue lo más claro, porque miren, el hecho de que como estaba la extorsión estaba clara y no era extorsión, pero entonces no cometía un delito. Bien, claro que había un delito y había un delito más grave que la extorsión, no había por qué ponerle eso. Y es más, actualmente también. ¿Qué pasa si yo les pongo a ustedes un caso ahorita en el examen? Donde un sujeto o dos sujetos le piden dinero a un comerciante para que entregue una cantidad de dinero cada fin de mes a cambio de no golpearlo o no darle muerte. Y él, para no cerrar su negocio, pues su medio de vida, pues cae en esto. ¿Y qué es lo que muchas veces pasa? Y entrega un dinero. Si yo les digo a ustedes, se les pongo un caso, que es lo de todos los días acá. Ustedes como jueces, como fiscales, ¿qué delito imputarían? ¿Qué delito creen que hay en ese caso? Entonces ustedes, algunos me dirán, no hay extorsión por lo que dice, porque por la reforma dice claro, quien está pidiendo dinero a otro, pues para entregar dinero. Pero ¿qué pasa si alguno de ustedes hace todavía un análisis más profundo y me dice, mire, ahí no hay extorsión, lo que hay es un delito de robo y hay un robo agravado? Vean, si no hay robo agravado, claro que es un robo agravado. Pedirle dinero a otra persona bajo la amenaza de que si no entrega dinero le darán muerte, eso es un robo. Y el robo es más grave que la extorsión. Vean qué interesante es eso. Es un robo. Es decir, porque hay una amenaza, hay violencia anterior a la aprehensión. Y si el sujeto da, claro. Entonces,